Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Desde el canal de Acción Cine, un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos lo ha pedido nuestro buen amigo Fernando, a quien como siempre le vamos a dar las gracias en unas cuantas ocasiones como es debido. La primera, por supuesto, por haber confiado en Acción Cine, en este canal, para hacer este vídeo. Ya sabéis que tenéis aquí abajo en la descripción todas las instrucciones necesarias para solicitarnos este tipo de vídeos. Es muy sencillo. Miréis abajo, miréis la descripción, os ponéis en contacto con nosotros y se acabó, no hay más. Seguramente además aparecerá un faldón, un banner por aquí, que os recordará cuáles son esas instrucciones. Muy sencillitas, ahí lo vais a tener. En segundo lugar, quiero agradecerle, por supuesto, que haya confiado en mí para este vídeo, en el que yo espero no causar mucha polémica, pero esto es como siempre. Yo vengo a contar lo que pienso, y a alguno le parecerá bien, a otro no le parecerá tan bien, otros pensarán que me he vuelto loco. Es un vídeo un poco diferente, porque no es lo habitual del canal, pero Fernando nos ha pedido muchos vídeos y algunos de ellos son especiales, distintos, y creo que van a estar muy curiosos. También habéis visto alguno de este estilo por aquí, con lo cual no hay ningún problema. Así que gracias de corazón, Fernando, por hacerme revisar una carrera, la carrera de una leyenda de Hollywood, en este pequeño vídeo, en este pequeño homenaje también, por qué no decirlo, a la carrera de uno de los más grandes de la historia de Hollywood. Y en tercer lugar, en este caso, no te puedo dar las gracias porque me hayas hecho ver o volver a ver una película que llevaba tiempo sin ver o que me guste mucho, pero sí porque me has recordado una película, revisando este vídeo me ha recordado una película que adoro y que creo que es la que puede causar algo de, no de polémica, si simplemente esto se trata de un gusto personal. Es mi favorita de la carrera de esta estrella, no la mejor. Lo digo 1.000.000 de veces, no tiene que ver, no sé cuántas veces podemos explicar esto, no tiene que ver lo que me gusta con lo que es bueno. A veces, hay veces que me gustan obras maestras y hay veces que no me gustan obras maestras. Yo intento ser honesto y decir lo que me parece una película aunque no me guste. Por ejemplo, siempre he puesto el ejemplo de... Siempre pongo el ejemplo de Armagedón, pero en este canal tienen el ejemplo de Regreso al Futuro. Vídeo que pueden ver en la que le di una nota excelente a una película que a mí personalmente, pues lo siento en el alma, ni fu ni fa. Es una película con la que yo nunca llegué a criarme y que me parece buenísima, me parece brillante, me parece una película espectacular, pero que no es una película que yo me ponga por las noches cuando me aburro. Y en el caso de esta estrella, para mí, que como habrán visto ya en el vídeo, en la descripción, se trata ni más ni menos que de Humphrey Bogart, el mítico, el legendario Humphrey Bogart. Yo hay una película que le guardo un cariño enorme, no porque fuese la primera que vi, sino porque es una película que me marcó mucho cuando la vi de adolescente, que me apasionó, que me enamoró completamente de la interpretación de Bogie, del tema que trataba, de cómo lo trataba, del uso del blanco y negro, de los personajes, del patetismo que contenía la historia, porque era una historia de perdedores, de auténticos perdedores. Y es una película que adoro. Así que cuando lleguemos a ese momento, pues hablaré de esa película también y además explicaré por qué creo que es una película tan maravillosa o por qué me gusta a mí tanto. Porque Humphrey Bogart lo bueno que tiene es que tiene una colección de películas imprescindibles en su carrera, que son algunas de las más grandes jamás vistas en una pantalla. De hecho, si no recuerdo mal, el American Film Institute le consideró la estrella de cine más grande masculina del siglo XX, la primera gran estrella de cine del siglo XX, por encima de otras estrellas legendarias como pudieran ser el siglo XX, estamos hablando, sobre todo a inicios del cine, como pudieran ser a lo mejor Cary Grant o James Stewart o John Wayne, todos ellos pasados por delante por
legendario Humphrey Bogart, que además tuvo una carrera muy sólida en el sentido de éxito, de interesar a la taquilla e interesar al público y de hacer una marca, una forma de hacer las cosas, su seña de identidad. Hay papeles en los que yo, en este sentido, sí que digo siempre lo mismo. Humphrey Bogart no era el mejor de los actores, no era el más brillante de todos, pero sí que era una grandísima estrella y era un brillante actor. Pero a lo mejor no tenía la versatilidad que otros. Siempre buscaba un tipo de papel en el que se sentía cómodo y en el que era Dios interpretando. Y a lo mejor no le veías o no le podías imaginar en un western, era más difícil, o en una comedia romántica, pese a que en este género lo intentó, o a lo mejor quizás no te lo imaginabas en una comedia más disparatada, o en una película más de aventuras, aunque también lo intentó, y tiene grandes obras en ese sentido. Y su figura, con gabardina y sombrero, su figura de cine negro, ha traspasado cualquier frontera, y no solo por Casablanca, evidentemente, sino porque es una de las imágenes más icónicas de la historia del cine, esa gabardina, ese cigarrillo y ese sombrero en todos los sentidos. Así que vamos a intentar dar un repasito a su vida y también a su carrera, sobre todo a su carrera. Un actor que nace en Nueva York en diciembre, el 25 de diciembre, el día de Navidad de 1899, y que fallece en 1957, a inicios del 57, antes de cumplir los 58 años, con lo cual fallece con 57 años, siendo muy joven, víctima de un cáncer con una metástasis que fue terrible y devastador, y que, bueno, era el pago por una vida de excesos, con el tabaco, con la bebida, etcétera, etcétera. Un tipo que venía de una familia adinerada, bastante adinerada. Su padre era un cirujano bastante bien pagado. Al parecer luego se descubrió que era adicto al opio, pero eso es lo de menos. Su madre era diseñadora gráfica y pintora. Diseñadora gráfica de la época, claro, hacía dibujos, pinturas, portadas, cosas de ese estilo. Y era creo que había estudiado en Whistler, y era una auténtica eminencia en su trabajo. De hecho, cobraba el doble que su marido, cosa que nunca supuso un problema. Al parecer eran dos personas bastante frías y desapegadas. Y el bueno de Humphrey Bogart, pues tuvo una infancia relativamente sencilla, viviendo con sus padres, hasta que fue enviado a una academia para estudiar, y allí conoció a William Brady, que fuera probablemente una de las personas más importantes en su carrera, porque le invitó a interesarse por el teatro. Su padre, el padre de Bill Brady, tenía una compañía de teatro que luego se convirtió en compañía de cine, en una distribuidora y productora, y le invitó a interesarse por el teatro y tal. Pero aquello no le terminó de convencer. En aquel momento, bueno, acabó expulsado de la academia y quizá por ese interés por el teatro, no está muy claro, y acabó alistándose en la Armada. De hecho, él estuvo operando en la Primera Guerra Mundial, y lo cual dejó una de esas anécdotas que siempre se comentan y que no son reales, y es la cicatriz que tenía en el labio, que se comentaba, se decía que venía de cuando estuvo en la guerra. Su barco, el USS Leviathan, fue atacado por un submarino, y se decía que la cicatriz venía de ahí, pero luego todo era una invención de Hollywood. El barco fue atacado realmente, pero él no sufrió ninguna herida grave, y de hecho su barco se dedicó luego hacia el final de la guerra, a rescatar muchísimos barcos que huían y demás, con lo cual estuvo activamente en la Primera Guerra Mundial. A su vuelta se dedica a vender bonos, vuelve a Nueva York, se dedica a vender bonos y se reencuentra con su viejo amigo Bill Brady, que en aquel momento le dio un trabajo un trabajo administrativo en la Warfield Corporation, que era la empresa aquella de su padre.
Y luego, en ese momento, Bogart empieza también a compaginar aquello. Estamos hablando de inicios de los años 20. Bogart empieza a trabajar, a colaborar en las películas a partir de 1922. Y aquí es donde empieza su auténtico legado, que no es el de vendedor de bonos ni el de administrativo, sino su filmografía. Y yo me paso a, por supuesto, la lista de la compra que tengo aquí preparada para irla recuperando todas, o más o menos todas, en las que por lo menos tenía un papel destacado, porque hay muchas en las que, bueno, también trabajo en teatro y demás, no se conservan o directamente no se sabe qué papel participaba, porque a lo mejor era un extra de fondo y demás. Pero sí que le vimos en dos cortometrajes, en The Dancing Town y Broadway's Like That. Yo no he visto ninguno de los dos. Lo que sí es en cine, en 1930, debuta más o menos en Río Arriba. Una película que tenía incluso, dirigida por John Ford, en la que, bueno, pues como tantas otras de la época, una película de Spencer Tracy, en la que tenía un papel secundario, donde ya empieza a marcar ciertamente su territorio, a decir, bueno, este tipo es distinto a lo que le hemos visto, a lo que tenemos en Hollywood normalmente. Sobre todo en esos papeles que se le daban tan bien o que le ofrecían tanto como eran los papeles de tipo duro. De ese tipo duro, de vuelta de todo, con los que tan bien funcionaba. Llegaron después El Conquistador, Cuerpo y Alma, Mala Hermana, Vaya Mujeres, donde le borraron las escenas. Yo esta película no he visto jamás las escenas en las que él aparecía, pero hubiera sido bastante curioso verlo. Por ejemplo, estaba en El Temerario, una película que mezclaba un poquito de aventuras y western y que no es especialmente recordada. Juventud Moderna, Tres Vidas de Mujer, llamémoslo Un Asesinato. Y si estoy pasando por estas un poco por encima es porque tenía papeles bastante más pequeños de lo habitual y quizás, vuelvo a decir, una de las cosas más interesantes sea Río Arriba, para mí, que es por lo que supone y por la importancia que tiene dentro de su propia carrera, para mí, y de nuevo, son pequeñas intervenciones que compaginaba con Broadway, en donde estuvo, sobre todo hasta 1935, trabajando muchísimo, muchas producciones, creo que casi 20 producciones en Broadway, y donde tuvo un peso muy interesante en su carrera y en su forma de la interpretación, que él no había estudiado interpretación y que él no tenía una formación ni teatral ni nada, y eso le sirvió para formarse en las tablas. Hasta que ya en los 30, incluso con ese trabajo en Broadway, está totalmente asentado en Hollywood como residencia y se encuentra con una, para mí creo que es una oportunidad muy interesante dentro de su carrera, con la que posiblemente sea, no la que le lanza a la fama, pero sí la que da el impulso que él necesita, que es en 1900, bueno, está en Tres Vidas de Mujer, que también es muy importante, pero El Bosque Petrificado de 1936, que es una piedra de toque en su carrera, porque es una película que tiene un poquito del género que él tanto también se movió, y en la que el propio Leslie Howard, el protagonista, exigió a Warner Bros. Que ficharan a Humphrey Bogart, porque le había visto en Broadway, en la obra de teatro, y le había parecido maravilloso en el papel, y creía que ningún otro actor podía hacerlo mejor que él. Y le dijo, mira, yo quiero que fichéis a este tío, y lo tenéis trabajando aquí en Hollywood y tal, yo quiero que contéis con él, porque es imprescindible que sea uno de los miembros del reparto de esta película. Y a partir de ahí, sobre todo, lo que empieza a recibir es más trabajo.
Balas o Botos, donde hace Bugs Fenner, Chica Clipper, Isle of Fury, que quiere decir que aquí nunca llegó, yo creo que no la he visto, La Mujer Marcada, La Legión Negra, San Quintín. San Quintín está muy bien y es bastante curiosa, si queréis echarle un ojo, si tenéis cosas que no habéis visto de Bogart. Es una de esas películas que muchas veces son pasadas por alto porque no es realmente el protagonista, es una película más coral, hay mucho protagonismo de otro lado, pero ya tiene mucha esencia de cine negro y funciona muy bien, igual que funciona muy bien Kid Galahad o Calle sin salida, donde hacía de Babyface Martin, uno de esos papeles que de nuevo ya empiezan a anticipar lo que iba a ser la carrera de Bogart. Una película con Joel McCrea y con Sylvia Sidney, que de nuevo le tiene como secundario, no le tiene un papel, pero es una película que está nominada a 4 Oscars y eso empieza a dar cierto empuje todavía más a su carrera. Calle sin salida y San Quintín son dos películas que os recomiendo enormemente de la carrera de Bogey, porque son quizá menos esperadas, menos vistas y funcionan bastante bien. Con Leslie Howard repitió de nuevo en Siempre Eva, por ejemplo, una comedia romántica. De nuevo, no es su género, no funcionaba tan bien. Una película de las más olvidadas quizás de su carrera. Y seguimos con títulos que muchas veces cuando no están traducidos los títulos es que no llegaron aquí. No llegaron a nuestro país en su momento, como son Swing Your Lady, Crime School, Men Are Such Fools. Películas menos conocidas y que no... en ese sentido no las hemos recibido nosotros y hay que buscarse mucho las castañuelas para verlas y a veces incluso no merecen ni la pena. Le vimos más líder en Ambición Rota, por ejemplo, buena película, quizá demasiado pasatiempo y no memorable precisamente, pero no es una mala película, ni mucho menos. Y otro de los papeles que marcaría su carrera, realmente dos en prácticamente nada, son Ángeles con caras sucias, la maravillosa película que llegó en 1938, si no recuerdo mal, protagonizada por James Cagney, una película sensacional y uno de los puntos más importantes del cine de gángster y el cine de género negro, sobre todo, evidentemente está muy recordado siempre la interpretación de James Cagney, pero a mí hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que es una película que une el destino de Humphrey Bogart con Michael Curtiz, que es el director de la película. Y eso va a marcar siempre un antes y un después, evidentemente, en esa película en la que tiene un papel secundario, pero, de nuevo, no precisamente olvidable. Y entonces, un año después, llega El Rey de Lampa. Una película donde ya le tenemos en un papel más protagonista nuevamente, pero que no es... Son películas a veces un poco de serie B y ese es uno de los problemas. Entonces El Rey de Lampa es una película, yo la recomiendo un montón, de nuevo, para ver la evolución de esa llegada al éxito absoluto, pero de nuevo es una película en la que hay que entender los mimbres de Hollywood, verla con el cariño del tiempo y saber a qué nos estamos enfrentando dentro de la carrera. Un western, entre comillas, de James Cagney como El chico de Oklahoma, donde tenía el papel de Whit McCord. Es una película que a mí me parece muy entretenida y que me gusta bastante. No es especialmente brillante, pero bien, la primera vez que la vi era como ver... tanto Cagney como Bogart era como ver a dos peces fuera del agua. Y era muy gracioso en cierta medida. Y a mí eso era de esas cosas que dices, mira qué monada de película. Y está bastante bien. Luego llegaría también, de nuevo, con Lewis Saylor, en estas películas de más serie B, en las que
trabaja como protagonista, más o menos, como pueda ser Un crimen en la conciencia, que son películas, incluso no llegan ni a la hora y media de duración, son cortitas, de estos de programa doble y demás, están bastante bien, de nuevo, bastante bien, y que le permiten ir ganando galones y espacio mientras compaginándolo con lo otro. Que creo que es muy, muy, muy importante. Con Bette Davis, que sería gran amiga suya e importante, trabaja en la maravillosa Amarga Victoria. Si no la habéis visto, ya estáis tardando. Con esa mujer de la alta sociedad que está muy enferma y que la diagnostican una enfermedad incurable, un tumor incurable, y que decide cómo debe enfrentarse a sus últimos días de vida. Yo la recomiendo un montón porque creo que es una película muy, muy interesante en muchos aspectos, así que ahí podéis verla, y el tema es más drama que romance, y sorprende de nuevo porque no es el tipo de película en la que posteriormente, cuando llega el estrellato, encontraríamos a Bogart. Los violentos años 20, por supuestísimo, otra película imprescindible. Yo no sé si a la altura de... Es que es que a mí me parecen las dos sensacionales, tanto Los violentos años 20 como Ángeles con caras sucias. Aquí con Raúl Walsh ya es casi gusto de qué historia te interesa más. Repite Cagney, repite Bogart, está Priscilla Lane, está... Jeffrey Lynn, Paul Kelly. Es una película que tiene... Que si te gusta el cine de gángsters, todo esto estamos viendo la evolución del cine de gángsters y de crimen de los años 30, cómo poco a poco se va convirtiendo en el cine negro que explotaría realmente, o que llegaría realmente a su máximo esplendor en los 40, que es la época de oro, para mí, del cine negro. Y Humphrey Bogart tiene mucho que ver con esa época de oro del cine negro. Entonces, todo esto de todos Los ángeles con caras sucias, Los violentos años 20, cosas como El rey de Lampa, Un crimen en la conciencia, o San Quintín, todo eso ya se pueden considerar incluso, de cierta medida, cine negro en algún aspecto, pero sobre todo van cimentando lo que iba a ser posteriormente la explosión del género en los 40, para mí, de nuevo. El regreso del Dr. X, esta debo reconocer que yo no la he visto, no he tenido el gusto, así que no puedo decir nada de ella. Lo siento si puedo decir que tuvo con George Ratt, Joy Bacon, de nuevo colaborando con el director Joy Bacon, una película muy curiosa, que si no la habéis visto os recomiendo, que es Hombres marcados. De nuevo en un papel bastante secundario, y compartiendo ni más ni menos que con George Raft y con William Holden reparto. Es una película que está bien, pero que podía dar más de sí quizás la historia que trata, y sobre todo es que tiene 3 estrellas muy interesantes, muy, muy, muy interesantes. Oro, amor y sangre, otra película en su carrera en la que no sería protagonista, pues es una de las películas hechas para el estrellato de Errol Flynn, por supuestísimo que sí, y como tal, pues Bogart tiene un papel incluso más secundario, porque aquí estaba Randolph Scott también y tal, pero vuelve a colaborar con Michael Curtiz, que eso siempre pues va marcando lo que iba a ser, lo que iba a venir después, evidentemente. Otra bastante buena, de nuevo con Joy Bacon, de nuevo con el drama, con el thriller y con el crimen, aunque este tenía un puntito de comedia bastante simpático, que era El hermano Orquídea, la película con Edward G. Robinson, en la que Bogart tiene un papel también bastante destacado y que a mí de verdad me gusta bastante. Es una de esas películas que, viéndola con el espacio que da el tiempo y con la sensación de que no estás viendo nada especialmente nuevo, estás viendo algo distinto, no distinto, pero sí particular en la carrera de Bogart. La pasión ciega, otra de las más interesantes. Esta es buena de verdad, buena de verdad. Y aquí está Raft de nuevo con Bogart y de nuevo a las órdenes de Raúl Walsh. Una historia de 2 hermanos, de nuevo tirando hacia el cine negro.
tiene un puntito muy curioso, bastante siniestro, entre estos dos hermanos, en los que nunca sabes si uno va a traicionar al otro, otro va a traicionar al uno, qué va a pasar entre ellos. Está la cosa, es una cosa muy curiosa, y yo la recomiendo un montón. A mí me gusta bastante, y si podéis verla, La Pasión Ciega, es Raúl Walsh, es Humphrey Bogart, no sé qué más queréis. Lo mismo me vale para la más que interesante, para mí, de hecho muy 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 buena, El Último Refugio. Creo que es una de esas películas que ya aquí sí nos encontramos con Bogart en plena madurez, tanto de edad, porque ya pasaba los 40, como ya alcanzando un pasito más en la carrera de, ya no de estrella quizá todavía, pero sí sentando las bases del estrellato firmemente. O sea, ya posentado en Hollywood como secundario de lujo, protagonista de serie B a veces, y aquí ya líder de un proyecto. Ida Lupino, está Arthur Kennedy, está Alan Curtis. Es una película ya potente, interesante, muy, muy, muy buena, dirigida por Raúl Walsh, y para mí la auténtica piedra, o sea, la que dices ya está ahí, ya es serie A. Ya no es el hermano de George Raft, ya no es el primo de no sé quién, ya está ahí. Y de nuevo, cine negro, no cine negro en sí, pero sí muchos elementos de cine negro, de crimen, con un tipo que es un ladrón súper famoso y que al salir de la cárcel es contratado para planificar un robo, y con un grupo de gente por su antiguo jefe. A mí es que hay un elemento del cine negro que es muy evidente, que es siempre el de el pasado vuelve para encontrarte. No importa dónde te escondas. Y aquí eso está muy presente. Lo que pasa es que la película luego, según evoluciona, pues es más una heist movie, pero tiene esos elementos también, y es muy, muy, muy buena. El Circo Sangriento. Estoy intentando recordarla, pero creo que va a ser de las más de... Estoy intentando recordarla. Creo que no he visto El Circo Sangriento, sintiéndolo en el alma. No la he visto. Esta no la he visto. La pongo en lista de pendientes. Como siempre, a mí esto también me ayuda a ir descubriendo vuestras... lo que os gusta, lo que buscáis y qué queréis que veamos. Y aquí llegamos ya, aquí ya llega martillazo. Así, aquí ya hemos visto que ha habido películas muy potentes, cosas muy interesantes, cosas como El Último Refugio, cosas como Los Violentos Años 20, tal, lo que queráis, pero aquí llega el mazazo. Aquí llega, en 1941, llega la primera pedra fuerte, que es El Halcón Maltés. Nos enfrentamos a una de esas películas legendarias de Hollywood, una de las mejores adaptaciones que se recuerdan, con esta versión del maravilloso Sam Spade, y encima dirigida y escrita por John Huston. Está Dashiell Hammett escribiendo novela, John Huston dirigiendo, John Huston escribiendo, y Humphrey Bogart de protagonista, junto a Mary Astor, que quizá, y Peter Lorre, por supuesto. A mí Mary Astor es lo único que en esta película no me termina de... no de cuadrar, pero decir, claro, es que luego ves las películas con Bacall y demás y dices, la química que había ahí no es la que hay aquí, pero es John Huston, y eso te supera cualquier cosa, y es uno de los grandes MacGuffin de la historia del cine, el puñetero Halcón Maltés. Si no la habéis visto, no sé a qué estáis esperando, es una de... Si un día haces una lista de imprescindibles, películas imprescindibles, no voy a decir ni 10 ni 20, no numeremos. Películas imprescindibles del cine negro, El Halcón Maltés está ahí sí o sí, no hay otra. Es una película de 5 estrellas, es una obra maestra, es una burrada de película y es una de mis favoritas de Bogart, aunque no creo que haya que recordarla ni remarcarla más, porque es el puñetero Halcón Maltés, por favor. De hecho, del Halcón Maltés tengo una edición premium. Luego lo mismo la enseño porque se me va a acabar la batería y tengo que cambiarla en un momentito, pero ahora sí puedo, os la enseño porque tengo una edición muy bonita
del Halcón Maltés. Llega poco después con Conrad Veidt, además, ni más ni menos, A través de la noche, otra película de crimen, con bastante acción y comedia y lo que queráis, pero una película de crimen, sobre todo con el tema de las carreras de caballos y demás, y buscando estos tipos que siempre intentan sacar un dinero y buscan hacerse ricos casi de la noche a la mañana, y con un personaje de pícaro encantador, con ese toque que tenía Bogart muy importante. Un gángster sin destino, llegaría después. Esta también es bastante interesante y más tirando al cine negro, de nuevo colaborando con Louis Sayler, pero como director, pero de nuevo aquí sí un poquito más en la serie B. No estamos en el Halcón Maltés, esto es más de andar por casa, como el que dice. O sea que no... Hay que tener en cuenta que en Hollywood siempre ha existido esa diferenciación de las producciones de serie A y las producciones de serie B. A través del Pacífico, donde esta a mí me gusta bastante menos, vuelve a estar con Mary Astor, y se nota para mí que John Huston, que fue el director en parte de la película, las últimas escenas no las dirigió él, y que el resultado es un poco... bueno, cojea un poco, cojea un poco. Es una película que tiene un espíritu no de cine bélico, pero sí de historia de guerra, con un tono, pues ya estamos en los 40, ya sabíamos en la guerra en la que estábamos, etcétera, etcétera. Y bueno, no es la gran película de Bogart, está entretenida, pero a mí se me hace siempre que la veo la parte final como si se nota que la dirigió otra persona, como obligado por el estudio a hacer un final que no querían. Pero bueno, es la antesala de oh, Dios mío, estamos con Rick Blaine, hemos llegado a Casablanca. Estamos hablando de una de las grandes películas de la historia del cine que, curiosamente, a Humphrey Bogart no le gustaba. Y no le gustaba en plan, la odio, no tenía carta. No, evidentemente es la película que le convirtió... O sea, El Halcón Maltés es ya un clásico imposible de olvidar, pero es que esta película le convirtió en la estrella absoluta, en el no va más. Y no puede existir Humphrey Bogart sin Casablanca, ni Casablanca sin Humphrey Bogart. Pero él decía que era, y en parte estoy de acuerdo con él, no me odian, que era la peor película de la historia del cine. Porque él decía que tenía tantos elementos que no podían funcionar, que no entendía cómo habían funcionado, y eso era por ese motivo. Tiene un final legendario y emblemático, y es tan icónica que una de las frases más legendarias de la película nunca se dijo, que es el tócala otra vez, Sam. Nunca se dice tócala otra vez, Sam. Se dice, con el Sam y demás, se dice tócala para mí. Si ella ha podido aguantarla, yo también puedo. Tócala. Y el otro, no, jefe, Sam, si ella ha podido aguantarla, yo también puedo. Así que tócala para mí. Las Times Go By. Y ese tipo de cosas demuestran lo icónico que es un material y lo legendario que es un actor y un personaje o una historia. Voy a parar un momentito porque ya me está pitando aquí la batería un momento, así que voy a cortar un segundo, voy a cambiar y en nada vuelvo con el resto de la carrera de Bogart, que tiene cosas tan espectaculares, incluso podemos seguir hablando un poquito más de Casablanca, tiene cosas tan espectaculares o más que la propia Casablanca. Un segundito. Seguimos hablando de Humphrey Bogart, nos habíamos quedado en Casablanca, en esa legendaria película por la que Bogart fue nominado al Oscar, en esa película de Michael Curtiz, que significa tantísimo para la historia del cine, y a partir de ahí la carrera se dispara por completo y el número de títulos memorables que vamos a recordar siempre, protagonizados por él, se convierte en exponencial hasta el final de su carrera. Tenemos a Acción en el Atlántico Norte, una película que a mí personalmente, dentro del género, me gusta bastante, aunque no sea... Me pasa como con otras películas de la época, a veces parece que está dirigida por otros. Es una película de Lloyd Bacon, pero se rumorea, se decía que Raoul Walsh había dirigido parte de la película, incluso Byron Haskin. Entonces es un poco puzzle
la forma de contarla, pero está muy muy bien y a mí personalmente me gusta bastante, aunque prefiero Sahara. Prefiero Sahara, que creo que es una de esas películas que nos olvidamos muchas veces, y más cuando hablamos de una estrella como Bogart. A veces se nos olvidan películas como esta, que además no tiene un director, no es Raoul Walsh, no es Michael Curtis, no es John Huston, no es Howard Hawks. Estamos hablando de Zoltan Korda, y es una película que a mí personalmente, si te gusta el cine bélico, te gusta mucho, y a mí me gusta mucho, la película es muy buena, pero también me deja la sensación de a veces de que Bogart estaba a otra cosa y no la película. No sé, es una sensación rara, y de nuevo la película me encanta y me gusta más que la anterior, y creo que es una auténtica maravilla. Simpática también era Adorables Estrellas, aunque de nuevo una comedia en la que para recaudar fondos se llama un montón de estrellas. Estaba Bette Davis, estaba Errol Flynn, estaba Olivia de Havilland, y había una estrella a la radio que no quería, que creo que era Eddie Carson, que no quería que aquello funcionase por ningún lado. Y la verdad es que era bastante simpática, bastante bien, ¿vale? Estaba bastante bien, era una muy buena película, pero no es de las memorables. También me pasa algo parecido con el tema de memorables, a mí personalmente, con Pasaje para Marsella. Creo que es una película no solo menor, sino que no aprovecha las cartas que tiene, y más con Michael Curtis, que es coger a Claude Rains, que es coger a Peter Lorre, que estaba también por ahí, juntarlos con Humphrey Bogart en una película carcelaria, con mucho de cine negro. No sé, es una pena, para mí es una pena, y sin embargo nos lleva, y he traído esto justo para hacer esto, para enseñarlo, porque he aprovechado y he ido a por las 2 ediciones que tengo Premium. Ojalá me hubiera traído más de estas cuando estuve, porque además estaban tiradas de precio la mayoría. Las ediciones Premium que tengo de Bogart, que son Tener y no tener y El halcón maltés, y ahora vamos a hablar de Tener y no tener, su primera colaboración con Lauren Bacall, su película, otra de las icónicas, donde él sabe silbar, junta los labios, soplas, todo aquello está en Tener y no tener. Y aquí El halcón maltés, pues ya ves tú, y ambas venían con muy buena cantidad de extras. Estas ediciones premium, si alguna vez se las encuentran, por favor, hínquenle el diente. Hay algunas películas que, por ejemplo, solo se encuentran en estas ediciones en Blu-ray, porque traían postales, un póster doblado, fotos internas. Era una preciosidad y merecen muchísimo la pena. Yo tengo las postales sin abrir, pues no quiero que les pase nada, y son unas postales chulísimas. Y es Tener y no tener, o sea, es que estamos hablando de nuevo, historia de cine, leyenda viva, todo lo que queráis. Es Tener y no tener, una película con guión de William Faulkner, y donde la famosísima frase del silbar y tal no es ni estaba en la novela de Ernest Hemingway, ni es parte del guión que escribió Faulkner, ni tampoco es parte del guión que había escrito previo Jules Furman. No, fue una escena que escribió Howard Hawks, abuela pluma, para dársela a Lauren Bacall para que el estudio la considerase como candidata al papel. El estudio en Warner la amaron desde el principio y dijeron, contratada. Dijeron, muy bien, contratada. Y Hawks se dio cuenta del potencial que tenía la escena, que se la dio a Faulkner y dijo, perfílala en uno de los últimos borradores en los que estás trabajando y la metemos en la película porque funciona, porque está funcionando muy muy bien. Y es una de esas películas de cine negro que, de nuevo, igual que El halcón maltés, tiene que estar ahí y tiene que aparecer. Lo único que podemos decir de la película, el único detalle, y quizá por eso me gusta más El halcón maltés, lo único que se le puede decir malo, que no es malo, simplemente es que existe Casablanca. Y entonces esta película estás viendo, está diciendo la historia, lo de la Segunda Guerra Mundial, lo de ayudar a un líder de la resistencia, todo eso, y a su bella esposa, y dices, a ver, que yo lo entiendo, yo también lo haría, pero estáis intentando hacerme Casablanca 2.
o algo por el estilo. Y no es eso, porque la película luego, en esencia, los personajes no se parecen nada, los personajes, sobre todo los femeninos. Y es una pena porque creo que es una película de verdad portentosa en todos los sentidos. Y deberíais, si no lo habéis visto, no sé a qué estáis esperando, porque es una maravilla. Y yo le tengo muchísimo cariño a su siguiente trabajo, que es Retorno al Abismo, que es la de este tipo que mata a su mujer y que la ha matado realmente porque huele su perfume y oye cosas y ve cosas. Está muy muy bien. De hecho es una película que es Hitchcock, más o menos. Hecho por Curtis Bernhardt, pero Hitchcock no llega al nivel, pero está muy muy entretenida y a mí me gusta un montón, de verdad. Me lo paso muy bien con Retorno al Abismo. Y luego está El Sueño Eterno, The Big Sleep, El Sueño Eterno, Philip Marlowe. Ha habido poco Philip Marlowe como este buen hombre y creo que poco Philip Marlowe va a haber como Humphrey Bogart. De nuevo con Lauren Bacall, la química era brutal y eso te hace el 90% de una película como la de este estilo y te demuestra que hay cosas que no se pueden ensayar, que hay cosas que surgen. De nuevo teníamos a William Faulkner en el guión y además estaba también Leigh Brackett, la mítica guionista Leigh Brackett, que trabajó con Howard Hawks durante tanto tiempo y que es la co-guionista del Imperio Contraataca, por ejemplo, y a la que, por ejemplo, John Carpenter, que adoraba a Howard Hawks, le puso el nombre de Leigh Brackett al sheriff de una de sus películas más conocidas, que es Halloween, Sheriff Brackett. O sea que ahí los teníamos todos, igual que Sam Loomis viene de Psicosis, o sea que todo está hilvanado y en este caso pues tenemos a William Faulkner ni más ni menos y a Leigh Brackett escribiendo el guión para el genial Howard Hawks, otro de los grandísimos directores del Hollywood dorado y que además en este caso veníamos de Dashiell Hammett, Aki Chandler, las cosas. O sea, todo tiene un porqué, un sentido, una dirección en la carrera y es una de esas películas que dices... igual, o sea, hizo 4 películas con Lauren Bacall y si le sumamos El Halcón Maltés y Casablanca, estamos ante 6 de las películas más importantes de la historia del cine negro. Si sumamos alguna otra más que vamos a encontrarnos, seguimos en las líneas. Por ejemplo, a mí... me gusta bastante Callejón sin salida y creo que es una película que merece la pena ser rescatada y si no la habéis visto, de verdad, echarle un ojo. Callejón sin salida, John Cromwell, buena película, muy sólida, igual cine negro, aquí esto era todo cine negro en la época y refleja muy bien los elementos del género en la época, en su máximo esplendor, y todo lo que aportaba como estrella alguien como Humphrey Bogart, que era lo daba todo. Las dos señoras Carroll, para mí una película menor en su filmografía, me interesa muchísimo menos, con Barbara Stanwyck, lo que queramos, Peter Godfrey, es un género que a veces nos lo recargamos y esta película, por mucho que me digan que es cine negro y que tiene de crimen, tiene más de drama y a veces incluso de melodrama que de cine negro. Pero bueno, Las dos señoras Carroll es buena película, pero no es nada del Otro Jueves para mi gusto. La que sí es muy 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 buena es La senda tenebrosa. Esta sí es de las buenas y esta es otra de esas que no son escapables, que encima vuelve a ser colaboración con la que fue su esposa y el amor de su vida, que es Lauren Bacall. Ya saben que se casó en varias ocasiones, la última de ellas con Lauren Bacall, con la que estuvo casado hasta el día de su muerte y que de hecho le enterraron con un silbato dentro del ataúd como homenaje, guiño al Silva de toda la vida. Película de Delmer Daves, película maravillosa. De hecho, me gusta muchísimo esta historia a la carrera casi de este preso acusado del asesinato de su mujer, que escapa y que se encuentra
con una mujer intentando probar su inocencia. Me gusta mucho, aunque creo que no está a la altura de Tener y no tener y del Sueño eterno. Ni tampoco de las dos que van a venir a continuación, que son otras dos de sus mejores películas, que son El tesoro de Sierra Madre. Me voy a tirar a la piscina aquí, muy seriamente. Creo que es la mejor película de Humphrey Bogart, es El tesoro de Sierra Madre. Creo que es una de esas películas que puede entrar tranquilamente entre las mejores de la historia. Poned número vosotros, me da igual. Creo que es envuelto en cine de aventuras, con algunos toques de western, pero muy pocos. Es una película que narra realmente la miseria del alma humana en este grupo de aventureros. Y en este grupo de enfermos por la fiebre del oro. Bogart está fantástico como este grupo de perdedores, como líder. Creo que la película es maravillosa a todos los niveles. Creo que es una de las mejores de John Huston, y estoy hablando de John Huston, ojito. No estamos hablando precisamente de un don nadie, estamos hablando de Huston, y creo, para mí, es una de las mejores. El papel que hace Walter Huston, el padre de John Huston, es portentoso. La película creo que es una de esas películas que ganan con cada visionado. Creo que es una de esas películas que cuanto más tiempo pasa, mejores son, porque engloban no solo todo lo que es buen cine, sino todo lo que es radiografía del alma humana, que es lo que me maravilló a mí la primera vez que la vi. El Sueño eterno, que fue El tesoro de Sierra Madre, que fue en la 2, en el programa Qué grande es el cine, y me quedé flipado con la película, con la mala leche que tenía, con lo siniestra que era, con esos tipos sucios, con barba descuidada. Era lo anti-Hollywood. Y se salió con la suya, sin embargo, Huston, que ganó mejor dirección, mejor guión, su padre mejor actor secundario. No ganó mejor película, incomprensiblemente. Para mí, repito, es posiblemente la mejor película en la carrera de Humphrey Bogart. Y lo digo sin tapujos, o sea, y estamos en una carrera en la que la siguiente película que hace, y estamos en 1948, es Cayo Largo. Fíjense, la cuarta colaboración con Lauren Bacall, posiblemente, no mi favorita, pero posiblemente la mejor de las cuatro, casi seguro. Pero no por nada en concreto, sino porque, a ver, está John Huston, que eso es lo primero, que es muy importante, y es lo más importante de todo, tanto el guión como la dirección, pero sobre todo porque también estaba Edward G. Robinson y Lionel Barrymore, y eso le da un pozo a la película que creo que, de nuevo, estamos hablando de 4 películas con Lauren Bacall, que son 3 obras maestras y una de sobresaliente, y esta a lo mejor destaca medio centímetro más que las otras, pero es brillante, es Cayo Largo, es otra joya que no deben perderse, y creo que si no la habéis visto ya estáis tardando. Me gusta bastante menos Llamad a cualquier puerta, la del abogado, la película en la que hace de ese abogado que viene de los bajos fondos, Nicolas Rey. Ya sabemos que a Nicolas Rey le gusta mucho lo del tema de el melodrama y tal, y creo que ahí Llamad a cualquier puerta se le va de las manos. No me convence y nunca me convenció. Nunca me convenció. Me gusta más Secuestro, si es cierto, esta película que en realidad es de nuevo vuelta a lo mismo, por así decirlo, y es seguramente peor que la otra, pero tiene un puntito con lo de volver a Tokio, intentando recuperar la vida previa a la Segunda Guerra Mundial. No sé, tiene un punto curioso con los criminales, deja intuir un poco Yakuza y todo esto. Por cierto, el Tesoro de Sierra Madre, estaba pensándolo, es la madre de cosas como Carga Maldita y todo esto. O sea, no existirían son la cuna de todo ello, es el Tesoro de Sierra Madre. Secuestro estaba bien para echar una tarde. Yo creo que es una buena película. Y luego tenemos Una llama en el espacio, que a mí no me gusta nada y que me parece de lo más flojo que hizo, con un director de estudio como es Stuart Heisler, que no aporta nada. No creo que tuviera buena química con Eleanor Parker. Creo que el reparto era muy del montón y que todo lo que ofrecía era pues una película del montón. A mí no me
No me llamó la atención, nunca, una llama en el espacio. Además, el título en castellano me hace mucha gracia porque sé que es una llama del fuego, pero yo me imagino siempre a una llama, al animalito subido al espacio, y me le quita un poquito de calidad. La que es buena de verdad, esta es de las mejores, Un lugar solitario. En Un lugar solitario creo que es una de esas películas que están muy adelantadas a su tiempo y de lo mejor de Nicolas Rey, que aquí está más contenido que en otras producciones con el tema del melodrama. Sobre todo creo que es un reflejo de un tema que siempre está, más en esta época no se hablaba tanto de él, que es como es los malos tratos, el abuso, y es este guionista que es potencialmente violento y sospechoso de asesinato, y una mujer que le salva de la situación, y lo mismo es un asesino realmente. Y en esos personajes turbios, siniestros, que a lo mejor eran buena gente o no, habría que ver la película para descubrirlo, Bogart era Dios. Tenía algo que muchas estrellas no tenían, y era esa capacidad de imaginártelos en el bando de los malos. A mí, hasta Charada, me costaba, y Charada es una comedia en parte, pero me costaba mucho imaginarme a Cary Grant como villano. Y quien haya visto Charada sabe a lo que me estoy refiriendo, ¿vale? Sabe a lo que me estoy refiriendo. Como la duda de si es o no es. Incluso, anteriormente, con Hitchcock, a mí me costaba, y me cuesta quererme a Cary Grant en ese tipo de papeles. Por poner un ejemplo, he puesto un ejemplo. Y sin embargo, Humphrey Bogart se veía esos papeles. Y esa versatilidad de que lo mismo te valía para hacer de Rick Blaine, el héroe solitario y demás, o de Philip Marlowe, o de Sam Spade, como para hacer de Dixon Steele, eso es impagable como estrella. Y eso nos da una película tan maravillosa como En un lugar solitario. Sin conciencia, otra película bastante buena, que tiene un punto de cine de juicio criminal, porque es un fiscal del distrito y que busca procesar a un jefe de la mafia, y a mí es una película que me gusta bastante, me lo paso bastante bien con ella y creo que es bastante buena. Ya se sabe que es una película que se dice que Raúl Walsh fue el que la dirigió realmente, y creo que es una buena película, muy sólida, muy recomendable si no la habéis visto. Sirocco, la siguiente, para mí igual una de las olvidables de Bogart, una de esas películas que, bueno, es de Bogart y ya está, y la tenemos ahí en su carrera, pero que no me atrae lo más mínimo. No, Curtis Bernhardt no es mi tipo de película para nada, aunque sea cine negro, aunque te digan que es cine negro, es demasiado reiterativa, quizás. No es mala película, es una película de 6, pero es que estamos hablando que venimos de una película de 9,5 o algo así, o sea, que es que son cosas distintas, y nos vamos a otra que es legendarísima, porque además supone la tercera nominación al Oscar y la única vez que lo ganó, La Reina de África, de nuevo con John Huston, en esta ocasión con Katharine Hepburn como amiga, como compañera de reparto, era muy amigo, si no recuerdo mal, de Spencer Tracy. Una película de aventuras, una película de nuevo que aprovecha esa imagen de Bogart, como de ese Bogart sucio, un poco deslenguado, sarcástico, con esa barba de varios días, borrachín. No sé, tiene un encanto muy particular, una película en color, que realmente para mí es una de esas legendarias de la historia del cine, que encima tiene el honor de haberle brindado su único Oscar a Humphrey Bogart. Así que nada más que añadir, señoría, La Reina de África, joyita imprescindible, a recuperar lo antes posible. Me encanta la química de ellos dos, porque ya son dos estrellas maduras o camino a la madurez, y eso no se veía tampoco tan a menudo, donde la diferencia de edad, lo lógico, lo normal era poner a Bogart con una jovencísima Lauren Bacall, y aquí no lo hacen, y eso me gustó bastante. El cuarto poder, peliculón sobre la prensa, sobre los periódicos, Richard Brooks, maravillosa, sobre el poder de la prensa, sobre la figura de
de la mafia o el crimen organizado, cómo influye, y en este caso cine negro también, pero con ese papel de editor de un periódico que es una auténtica joyita. De Babe Perla, de nuevo, si no lo habéis visto. Menos interesante es Campo de Batalla, otra de esas... mira, repetía con Richard Brooks, pero salió Rana, el invento, y me parece de nuevo de las más flojitas de la carrera de Bogart y de las más quizá olvidables. Tampoco era muy memorable La burla del diablo, que era una película, de nuevo, pasatiempo, pese a ser John Huston. Yo sé que Huston es muy bueno, Huston es de los mejores, Huston es un grande, pero Huston a veces no le salían bien las cosas. Y a mí La burla del diablo me parece una película del montón. No llega en ningún momento al nivel, y más, sobre todo, teniendo en cuenta que el guión, si no recuerdo mal, era de Truman Capote. Se le exige un poquito más, un poquito más. Después de eso engarza 3 títulos, madre mía. El motín del Kane, ni más ni menos que el motín del Kane. Otra de esas películas legendarias, quizá no tan brillante, pero yo creo que la épica del relato ha ido creciendo con el tiempo. Posteriores versiones también la han hecho más grande, y es una película muy muy buena. Edward Dmytryk, está por ahí José Ferrer. Es una de esas películas que no importa, te la pones y te la ves del tirón pero sin despeinarte, o sea, ni te enteras, porque es cine muy bueno, con un ritmo fantástico. Y lo que pasa es que, claro, yo viendo este tipo de películas, viendo El motín del Kane, estaba pensando, sí, pero no es El tesoro de Sierra Madre, que juega con el género de aventuras también, y no es El tesoro de Sierra Madre, es otra cosa. Entonces, cuando he dicho al principio lo de cine aventuras, no me refiero a este tipo de películas de El motín del Kane o El tesoro de Sierra Madre, me refiero a cosas como lo que hacía Rolf Friend o Douglas Fairbanks, ese tipo de acción, de película de aventuras. Llega Sabrina, donde estaba, para mí, más perdido que un pulpo en un garaje, pero es muy buena, muy buena, muy divertida. Pero claro, aquí creo que quienes ganan la mano en realidad son William Holden y Audrey Hepburn. Yo creo que Bogart está muy bien. Decían que escupía al hablar y que tenía un mente muy malo, y que Audrey Hepburn se negaba a besarle. Hubo muchos rumores sobre esa película. Y si habéis leído el libro de Conversaciones con Billy Wilder, las anécdotas que cuenta el maestro son sensacionales. No lo perdáis, porque es una pequeña joyita, de verdad. Y es una película divertidísima. Y, de nuevo, el remake posterior de los 90 la ha hecho todavía más grande. Creo que el mayor problema es que la química entre ellos dos no va muy bien, y que Bogart está un poco perdido, pero es que funciona igualmente, y es muy buena, muy buenas. Es de esas cosas que dices, vamos. Y entonces nos llega, acto seguido, La condesa descalza, otra dichosa, por decirlo suavemente, obra maestra. Joseph Leon Mankiewicz, una película, Ava Gardner. Bueno, es uno de esos clásicos que a veces nos olvidamos de este tipo de películas, y creo que son imprescindibles. Y en este caso me gusta mucho el sistema ese de que en el funeral recordar la vida de... Creo que funciona muy bien en este tipo de películas. La condesa descalza es La condesa descalza. Es que es ese tipo de cine que igual te enamoran de crío y te enamoran de crío. Luego tenemos No somos ángeles. A mí personalmente no me termina de convencer. No creo que sea mala película, pero no... Creo que el tono no está del todo bien pillado. Creo que tiene un punto que no sabe si quiere ser carne o pescado, si quiere ser drama, melodrama o película casi cómica, o una de romance. No sé, es que mezcla muchas cosas. Estos 3 criminales raros en casa de estos señores... Yo nunca he terminado de creérmela. No es mala película, repito, pero a mí no me termina de funcionar. La mano izquierda de Dios, esta tampoco es de las más potentes, con Jim Tierney, y de nuevo con Edward Dmytryk, pero no me termina de funcionar. No es lo mismo que La condesa descalza, o que La condesa descalza, estoy pensando en... Perdón. No es lo mismo. Me he bloqueado. No es lo mismo, y de hecho, a mí en esta película
Lo que más me chirría es hay un momento en el que da la sensación, y luego, visto con el tiempo casi lo entiendes, pero da la sensación de que a Bogart no le interesa mucho lo que estaba haciendo. No sé por qué, pero puede tener con la enfermedad que ya padecía y con todo aquello. Yo creo que en eso le iba. Y luego, en Horas Desesperadas, muy buena película, su penúltima película, una muy potente, William Wyler. Estamos hablando de otro de los grandes directores de la historia del cine, con Freddie March, con Arthur Kennedy, una muy buena película. Y de nuevo jugando con las bazas fuertes de Bogart, con mezclar el drama, con el cine negro, jugar con esas bazas. Creo que funciona muy muy bien, creo que es una muy buena película, creo que es una buena muestra del talento de William Wyler para hacer de todo, y me deja con la última película. Para mí, mi favorita de la carrera de Humphrey Bogart, Más dura será la caída. The Harder They Fall. Esta historia de un periodista que está basada en un boxeador real, pero es la historia de un periodista que empieza a trabajar ayudando a los managers, bueno, pues a mover la prensa de los combates de un gigante argentino que boxea y que va ganando títulos, combates y título incluso, pero en realidad todo es una pantomima. Y refleja lo sucio, para mí es una de las mejores películas de deportes que hay, refleja lo sucio del mundo del deporte cuando hay dinero y apuestas de por medio, refleja lo sucio de la condición humana. Yo sé que no es de las más recordadas de Bogart, y quizá es porque no tiene un grandísimo director detrás, o de los más conocidos, como puede ser Mark Robson, pero tiene a Rod Steiger, está Jan Sterling, tiene es una película sobre perdedores, tiene un punto súper agridulce, de derrota en muchos términos, tiene una sensación de película poderosa, pero no victoriosa, en muchos sentidos. Hay que verla entera para entenderlo. Creo que quien la haya visto me entenderá. A mí me marcó de niño cuando la vi de nuevo en Qué grande es el cine, en el programa de Garci. Me quedé fascinado, me enamoró el tono, los personajes, Bogart. Hay una escena con el luchador, con el boxeador, que es maravillosa, de una ternura y un patetismo. No, son personajes muy patéticos. Y este tipo que ha sido toda su vida un perdedor y se ve que puede ganar dinero haciendo esto, y de verdad, vedla porque no hay otra forma mejor de definirla. Y esa fue la última película. Poco después se enfermó, el cáncer pasó a ser muy grave, con mucha metástasis. Creo que en los últimos meses de vida pesaba como 35 kilos. Y por desgracia le perdimos en 1957, en enero del 57, como os he dicho antes, y perdimos a uno de los grandes actores del siglo XX, a una de las grandes leyendas de Hollywood, y considerado por el American Film Institute como como la más grande o la primera gran estrella del cine de Hollywood. Con esa carrera no me extraña. Es difícilmente equiparable, y repito, fijaos en la cantidad de estrellas que tenía Hollywood, y el American Film Institute decide que es Humphrey Bogart el elegido. De nuevo, Fernando, muchísimas gracias. Creo que se me ha ido un poquito este vídeo de duración, pero es lógico, es Humphrey Bogart. Así que por favor disculpadme y disfrutadlo. Y de nuevo, muchísimas gracias, Fernando, por habernos pedido el vídeo. Como los demás, ya sabéis, le dais al like, suscribís, nos contáis lo que queréis. Si queréis apoyar un poquito más el canal, tenéis el botón de uniros al canal, de esa membresía. De nuevo, darle las gracias a Fernando, le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.